Un saludo muy especial nuevamente para todos nuestros pastores, líderes de la iglesia, que hoy se han dado cita para seguir formándose y preparándose con el único propósito de ser una bendición para su iglesia. La serie que estamos teniendo es cómo reavivar, comprometer y desarrollar efectivamente a la iglesia. Ya hemos estudiado la primera parte, cómo debemos hacer un énfasis especial en el miembro, y ahora vamos a dar paso a la segunda parte. Un segundo principio, un segundo secreto importante. Quien les habla es el pastor José Rodríguez, quien trabaja en la División Interamericana como director asociado de Secretaría Ministerial. Y es mi deseo que cada anciano, cada pastor, cada líder de grupo pequeño, cada miembro que pueda observar este video y escuchar estas instrucciones, esté dispuesto en el nombre de Dios a seguir creciendo y a ponerlas en práctica. Hoy vamos a recordar nuevamente cuáles son los desafíos que tenemos. En primer lugar, tenemos el desafío de unir la iglesia. Tenemos que unir la iglesia para que todos avancemos unidos hacia el propósito que Dios tiene. En segundo lugar, tenemos el desafío de motivar la iglesia, motivarla a la participación. Cada día necesitamos más hermanos involucrados, siendo testimonio y testigo de lo que el Señor está haciendo en su vida. En tercer lugar, necesitamos crecer en el discipulado. Necesitamos aumentar más discípulos, que cada miembro se convierta en un discípulo fiel de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, necesitamos predicar el Evangelio al mundo, de tal forma que podamos alcanzar pronto el cumplimiento de esa profecía y Jesús venga pronto a esta tierra. Y finalmente necesitamos tener líderes capacitados y que se están desarrollando continuamente. Por eso tú te encuentras en este lugar, para capacitarte y desarrollarte. El desafío es muy grande. Al finalizar este seminario vas a comprender cómo podemos nosotros entender aún mejor las verdades que Dios ha dejado en su palabra para el mejor funcionamiento de nuestra iglesia. Tendremos también el propósito de llegar a tener una visión completa de lo que significa el ministerio que estamos realizando para nuestro Dios. Eso será algo muy importante. En tercer lugar, ajustaremos la forma como estamos realizando las cosas, la manera como estamos desempeñando nuestro ministerio. Experimentaremos una verdad, en verdad lo que es liderazgo dentro de la iglesia de Dios con satisfacción, porque muchos líderes a veces se sienten desanimados y tristes porque no han visto el resultado de su esfuerzo. Al finalizar estos seminarios y esta serie de temas, usted podrá experimentar cómo realizar el liderazgo con mayor efectividad y eso le proporcionará mayor satisfacción. Y finalmente, podremos comprometernos con Dios para hacer las cosas conforme al propósito de Dios. Dando a entender hacia dónde nosotros vamos en estos objetivos y desafíos que nos hemos planteado, es importante que nosotros demos un paso más de lo que ya hemos estudiado. Ya hemos definido nuestro redil. ¿Cuántos son los miembros que están bajo nuestra responsabilidad? ¿Cuáles son las características de ellos? Si son hombres, si son mujeres, si son niños, si son jóvenes, si son adultos, si están casados, si tienen trabajo. Ya hemos definido nuestro redil. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay una cita del Espíritu Profecía que me gustaría que por favor podamos nosotros hoy reflexionar y comenzar a entender claramente. Esta cita del Espíritu Profecía dice así: Dios, se propone que aprendamos lecciones de orden y organización. ¿Qué se propone Dios? Que aprendamos lecciones de orden y de organización. Del orden perfecto, instituido en los días de Moisés, para beneficio de los hijos de Israel. Eso usted lo encuentra en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, la página 653, y está también en el libro Servicio Cristiano, en la página 93. ¿Qué está diciendo Dios a través de este mensaje? Lo primero que está diciendo es que
hubo un orden que él denomina perfecto, y que ese orden perfecto instituido en los días de Moisés necesita ser un modelo para nuestro tiempo. Esto es importante, es una lección para nuestro tiempo. Esto nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿cuál es el orden que se instituyó en los días de Moisés? Si vamos al libro de Números, en primer lugar, en el capítulo 1, el versículo 1, el capítulo 1, versículo 1, el versículo 2 y el versículo 18, usted va a encontrar algo muy importante. Lo primero que hizo Dios es decirle a Moisés, hazme un censo de todo el pueblo. Me vas a censar por sus familias, me vas a censar por sus padres, me vas a censar por las casas, y todo el pueblo va a ser censado. Y saben lo que dice la Escritura en el versículo 18, que el mismo día, cuando Dios le pidió eso a Moisés, Moisés lo hizo. Moisés ese mismo día reunió a todo el pueblo y lo censó. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Lo que ya hemos dicho en la primera parte de esta serie de estudios de instrucción para nuestros líderes. Necesitamos saber cuántas personas tenemos realmente, cuánto es nuestro redil. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Pero no se quedó allí. El Señor estableció un orden aún más específico. Además que en el capítulo siguiente del libro de Números encontramos que Dios le dice cómo debían de acampar, de qué forma debían de marchar. El Señor en el libro de Éxodo, capítulo 18, el Señor le envió un mensaje importante para Moisés. ¿Saben qué le dijo Dios a Moisés a través de su suegro? Dios le dijo a Moisés a través de su suegro que él necesitaba desarrollar una estructura, un orden para poder guiar de manera más efectiva al pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo el suegro de Moisés a Moisés? En el libro de Éxodo capítulo 18 versículo 21 dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Miren lo que está diciendo el Señor, la Escritura, en el orden que Dios está estableciendo en los días de Moisés. Debe haber jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Esta era la estructura que el Señor le estaba dando, el orden que le estaba dando para atender a toda esa gran congregación. Dios deseaba que ellos se establecieran en una organización a través de la delegación, y que cada uno de estos líderes, los jefes de 1000, los jefes de 100, los jefes de 50 y los jefes de 10, asumieran responsabilidades. Esto es algo muy importante que nosotros necesitamos entender. Si esto se lograba, se iba a ampliar la participación. Ahora eran más líderes los que iban a estar inmiscuidos dentro del programa de conducción del pueblo de Dios. Además, se desarrollaría aún más el liderazgo dentro del pueblo de Dios. No solamente una persona estaría al frente del pueblo, Moisés, sino que ahora estarían jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10. Así que se multiplicaría además el liderazgo. Y finalmente, según las mismas palabras de Jetro en el capítulo 18 del libro de Éxodo, encontramos que el pueblo alcanzaría a cumplir su propósito en paz. En otras palabras, llegarían a alcanzar su objetivo. ¿Por qué? Porque estaban organizados. Había una organización total que iba desde Moisés hasta la unidad más pequeña, 10 personas que tenían a un líder, el cual estaba responsable de cuidar ese pequeño rebaño y atenderlos y de protegerlos en un redil organizado de 10 personas. Este sistema organizativo es lo que dice el espíritu de profecía, que Dios desea que nosotros tomemos como un ejemplo de ese orden perfecto y que lo apliquemos a nuestro tiempo. Es importante, mis apreciados líderes, que tu iglesia pueda llegar a establecer ese orden y ese sistema. En el libro
el tomo 1 de Testimonios para la Iglesia, en la página 176, nosotros encontramos algo muy importante. Elena G. de White dice lo siguiente: en el cielo reina el orden, y Dios se complace por los esfuerzos que su pueblo efectúa para avanzar con orden y sistema. Con orden y sistema. En su obra aquí en la tierra, vi que debía existir orden en su iglesia y que se necesitaba sistema y organización para llevar a cabo con éxito la proclamación del gran mensaje de misericordia. De hecho, dice, del último gran mensaje de misericordia al mundo. ¿Qué es lo que se necesita para alcanzar con éxito la tarea que la iglesia tiene de llevar el último gran mensaje de misericordia al mundo? Orden. Así que el primer capítulo de esta serie hablamos de que el miembro es importante y que necesitamos enfocarnos en el miembro. En el segundo capítulo ahora estamos hablando que el orden es importante. No vamos a tener éxito, la iglesia no va a ser reavivada, no será comprometida y además desarrollada si no hay orden y sistema dentro de la iglesia. Y es necesario el orden y sistema para llegar a cumplir los propósitos y desafíos que la iglesia tiene. Así que el segundo paso, en resumen, mis amados, es distribuir el redil entre los ancianos y líderes de la iglesia. ¿Qué he dicho? He dicho que debemos de distribuir el redil. Distribuir la iglesia, sea la iglesia de 80 miembros, de 50 miembros, de 100 miembros, de 2000 miembros, debe de ser distribuida y deben de asignarse responsabilidades a los ancianos y a los líderes de grupo de la misma manera como se organizó Moisés con el pueblo, siguiendo lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Cómo se va a hacer? La Junta de Iglesia distribuye a todos los miembros entre sus ancianos y líderes de grupos pequeños, y en esta distribución mi sugerencia es que se debe privilegiar la afinidad dentro de los miembros al territorio. En otras palabras, es importante que los miembros que van a conformar esos pequeños grupos les guste estar juntos. Y eso no importa que a veces el territorio sea lejano, ellos van a tratar de estar juntos, les gusta estar juntos y eso va a permitir, a generar un ambiente de confianza que producirá el éxito del grupo. Así que es importante que la Junta distribuya el redil dentro de los ancianos y dentro de los líderes de grupos pequeños. ¿Cómo se va a hacer eso? En esta imagen nosotros vamos a encontrar muy claramente un ejemplo de cómo sería la distribución. Tenemos al presidente del campo, el jefe de 10,000. Junto con él estarían trabajando los pastores de distrito, que son los jefes de 1,000. Así que el presidente del campo es el jefe de 10,000, los pastores de distrito son los jefes de 1,000, los jefes de 1,000. ¿Y con quiénes trabajan los pastores de distrito? Los pastores de distrito trabajan con los ancianos y con los primeros ancianos. ¿Qué responsabilidad tienen los primeros ancianos? Los primeros ancianos tienen la responsabilidad de ser responsables de toda la iglesia en general y de un grupo de hermanos en particular. Así que los pastores deben de trabajar con los jefes de 100, que serían los primeros ancianos. Y cada anciano también será jefe de cada uno de los grupos que tiene bajo su tarea y responsabilidad. Ahora, veamos el siguiente cuadro. El primer anciano es responsable de la iglesia. Él está encargado de toda la iglesia de manera general, de toda la grey. Pero para realizar el trabajo, él, además de tener un grupo de miembros bajo su responsabilidad, él distribuye los miembros, conjunto con la junta, entre cada uno de los ancianos que le apoyan en su trabajo. Así que en una iglesia que tiene, por ejemplo, 150 miembros, aproximadamente, no más de 50 debe estar distribuido para cada anciano. 50 miembros para cada anciano, 50 miembros para uno, 50 miembros para otro, 50 miembros para el otro. En otras palabras, tendríamos 150 miembros. O en una iglesia que tiene 100 miembros, tendríamos 50 miembros para un anciano, 50 miembros para el otro. Y el primer anciano es responsable de todos, pero además de los 50 que él tiene, él
otro anciano le va a apoyar en llevar adelante la tarea con los 50, que es la responsabilidad de toda la iglesia. ¿Cómo estos ancianos van a atender a esos 50 miembros? No lo pueden hacer solos. Deben de seguir el modelo bíblico. Junto con los ancianos deben estar trabajando los líderes de grupo pequeño. Hay algunas personas que piensan que estos líderes de grupo pequeño son los que están activos. Cuando digo activos es los que están reuniéndose cada semana en la iglesia, pero no es así. La idea es que la iglesia esté distribuida y aunque no se reúnan, cada miembro de iglesia, en otras palabras, todo miembro de iglesia debe pertenecer a un grupo y debe tener a un líder, el cual va a rendir cuenta y el cual va a estar pendiente de su desarrollo, de su discipulado, de sus necesidades y de permitir que él pueda seguir avanzando en su vida espiritual. Es importante que toda la iglesia esté distribuida. Aunque se reúnan o no en grupos pequeños, todos deben de tener un líder. Todos tienen que ser parte de un pequeño redil. Además de que a medida que va aumentando, van siendo parte de un redil más grande. Así que la unidad más pequeña es los líderes de grupo pequeño con su grupo pequeño. Luego vienen los ancianos, quienes tienen bajo su responsabilidad varios grupos pequeños con varios líderes que les ayudan a realizar con efectividad la tarea de pastorear a la iglesia. Y más arriba tenemos al pastor de iglesia que tiene la responsabilidad de atender aún más a todos los miembros de la iglesia y de velar por ellos. Así que de esa forma, organizadamente, la iglesia va a estar trabajando para llevar adelante la tarea. De esta manera podemos nosotros ver cómo cada miembro, entonces, en resumen, tendrá un líder responsable de velar por su reavivamiento, un líder responsable por velar por su compromiso con Dios, un líder responsable por ver que haya un desarrollo espiritual de ese miembro. Este es el discipulado según el modelo bíblico. Si ustedes buscan en la Escritura, encuentran que Jesús tuvo su grupo pequeño. Jesús veló por el desarrollo espiritual de ellos, 12 discípulos. Y la idea es que cada miembro tenga un líder que, al igual que Jesús, va a velar por el desarrollo de su vida espiritual, por el desarrollo de su compromiso con Dios, por el reavivamiento de su experiencia. De esta manera, nosotros ahora damos paso para entender el valor del orden en la iglesia. Muchas veces hablamos del orden en la división interamericana, del orden en la unión, del orden en los campos, del orden en el distrito, pero cuando llegamos a la iglesia no existe ese orden. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Cuando nosotros preguntamos a alguien, ¿cuántos miembros asistieron este sábado a la iglesia? ¿Cuántas visitas asistieron? ¿Cuántos miembros no asistieron? ¿O por qué no asistieron? Nos encontramos que no sabemos cuántas ovejas estuvieron reunidas en el redil. Y eso es porque no hay personas que están responsables, no del programa, sino de los miembros en un orden establecido, de tal manera que estamos velando para que ese miembro pueda estar siempre protegido, cuidado, reunido en el aprisco de Dios. Es importante eso. En el libro Servicio Cristiano, en la página 93, encontramos una cita extraordinaria del Espíritu de Profecía. Dice lo siguiente: Dios es un Dios de orden. Todo lo que se relaciona con el cielo está en orden perfecto. Y más adelante la cita dice: Dios exige orden y sistema en su obra de nuestros días, tanto como los exigía en los días de Israel. Así que de la misma manera como Dios exigía orden y sistema en aquellos tiempos, también lo exige en este tiempo. Ahora ustedes pueden darse cuenta por qué su iglesia está como está. ¿Por qué muchas veces cada quien está haciendo lo suyo? ¿Por qué algunos no están siendo motivados a participar? ¿Por qué no hay unidad en la iglesia? ¿Por qué no hay compromiso? ¿Por qué no hay verdadero discipulado? Y sobre todo, ¿por qué la iglesia no está creciendo y cumpliendo la misión del Señor? ¿Por qué?
porque nos falta orden. Es necesario el orden. Hay algo valioso y extraordinario en el orden. En el libro Eventos de los Últimos Días hay unas citas muy interesantes. Hay algunas personas que muchas veces me han dicho, pastor, para el último tiempo el orden se va a terminar, e incluso la organización, pastor. Pero ¿saben lo que dice el Espíritu de Profecía en el libro Eventos de los Últimos Días? En la página 44 dice, a menos que las iglesias estén organizadas de tal manera que puedan establecer e imponer el orden, no tienen ninguna esperanza que abrigar para el futuro. En otras palabras, la única forma que una iglesia tenga futuro es que esté bien organizada, según el modelo en los tiempos de Moisés. Y sigue diciendo en el libro de Eventos de los Últimos Días, oh, cómo se regocijaría Satanás si lograse tener éxito en sus esfuerzos para penetrar entre este pueblo y desorganizar. ¿Qué va a hacer Satanás? Desorganizar la obra en un tiempo en que la organización esmerada, mire lo que dice Ellen G. White, organización esmerada es esencial y constituirá el mayor poder para evitar los movimientos espurios y refutar los acertos que no son apoyados por la palabra de Dios. Necesitamos sostener en forma pareja las riendas a fin de que no se quebrante el sistema de organización y orden que fue edificado por una labor sobria y cuidadosa. Y termina diciendo la cita, no se debe dar licencia a los elementos desordenados que desean controlar la obra en este tiempo. La cita sigue y continúa diciendo, algunos han sostenido que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. ¿Lo han escuchado ustedes? Algunos sostienen eso y piensan que el orden al final de los tiempos no es importante y que la organización tampoco será importante al final de los tiempos. Pero ¿saben lo que dice el Espíritu de Profecía? Dice así, dice, pero el Señor me ha indicado que en esta obra no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. A medida que nos acercamos a la crisis final, en lugar del sentimiento de que hay menos necesidad de orden y armonía, de acción, debemos ser más sistemáticos de lo que hemos sido hasta ahora. Lo que significa que al final de los tiempos, en lugar de que la iglesia se desorganice o que el orden no sea importante, al final de los tiempos será necesario aún más organización. Es por esto que este tema es importante, que todos los líderes de la iglesia lo puedan entender. Es necesario tener orden en la iglesia. Existe orden en las asociaciones, orden en los distritos, orden en las uniones, orden en la conferencia general. Pero necesitamos que la iglesia, ese redil más pequeño, cada miembro tenga un líder que sea su pastor. Y cada líder pueda tener a alguien que lo cuida, a alguien que lo protege y ser parte de un rebaño mayor. Ahora, hay una cita del Espíritu de Profecía que nos dice así: el éxito solo puede acompañar el orden y la acción armoniosa. Esto es muy importante. Me llevó algún tiempo entenderlo en mi ministerio, pero cuando lo entendí me di cuenta que es un tesoro precioso. Nadie puede llegar a tener éxito en su profesión ni a tener éxito en algún trabajo si no es ordenado o disciplinado o tiene un sistema. El éxito, dice el Espíritu de Profecía por inspiración, solo puede acompañar el orden y la acción armoniosa. En otras palabras, ¿quieres que tu iglesia tenga éxito en la misión? ¿Quieres que tu iglesia pueda alcanzar los objetivos que se ha colocado para este año? Es necesario que estén organizados, que haya orden en tu iglesia y así podrán llegar al propósito que Dios tiene para ustedes. Esto nos permite alcanzar el cierre de este capítulo diciendo que el segundo secreto es
organiza tu rebaño y asigna responsabilidades. ¿Cuál es el secreto? Organiza tu rebaño y asigna responsabilidades. En el libro de Éxodo capítulo 18, versículos 23 y 24 dice así, la Escritura: si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y la Escritura termina diciendo: y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo su suegro. Ahora, mis amados hermanos, es importante que tú hagas todo. Organiza tu iglesia. Dios le pidió a Moisés que lo censara y lo censó. Supo cuál era el redil que tenía. Dios le pidió a Moisés que lo organizara y lo organizó. Es necesario que hagas las cosas conforme al modelo de Dios. Y estamos aquí para hacer las cosas conforme al modelo de Dios, conforme al plan que Dios tiene para su iglesia. Nuestro liderazgo debe concentrarse a atender determinada grey. Si eres anciano, ¿tienes ya tu grey? Si eres líder de grupo pequeño, ¿tienes ya tu grey? La grey que está bajo tu responsabilidad. Si la iglesia se organiza para atender la grey y hace todo, la Escritura dice que tendrás paz, alcanzará el éxito del propósito divino y por la gracia de Dios sentirás que estás cumpliendo como líder que el Señor te ha colocado en esta iglesia. El próximo seminario hablaremos de los más importantes objetivos que debemos de tener como líderes de la iglesia. Te esperamos. Haz todo lo que Dios te pida, haz las cosas según Dios, enfócate en aquello que es importante y Dios te dará su bendición.